días a todos. Cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy. Como todos han recibido en su comunicación o en los datos de nuestra página, tenemos hoy como invitado a nuestro profesor, miembro del instituto y colaborador en diferentes ámbitos, el doctor Roberto Chaskel, psiquiatra de familia, de niños, de adolescentes, con una amplísima experiencia también en los campos de la investigación. El doctor Chaskel, profesor muy querido de esta casa por larguísima data, asesor de investigación de nosotros también, profesor de otras entidades como el Hospital Militar, la Fundación Santa Fe, Universidad de los Andes, nos acompaña hoy con esta muy interesante conferencia: tipos de apego, consecuencias en la conformación de la personalidad. Decía yo esta mañana que es el mejor modo de entender cómo va evolucionando cada ser humano. El ser humano no, sino cada ser humano. El doctor Chaskel lo dejamos acá. Hago un anuncio de logística, les pido encarecidamente apagar sus celulares o tenerlos en silencio. Muchas gracias. Terminada la conferencia, haremos la ronda de preguntas, la cual será guiada, acompañada del doctor Chaskel, la doctora Magdalena Fernández, psiquiatra infantil de este programa. Gracias. Doctor Chaskel, bienvenido. Adelante. Mil gracias Adriana por esa generosa presentación, y mil gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes esto. Este tema me interesa en particular por lo siguiente, porque he tenido la digamos, fabulosa situación en la vida de poder acompañar a una cantidad de niños desde muy temprano en la vida hasta su vida adulta. Los residentes que más recientemente han brotado conmigo, ahora que ando en esta época de despedida de algunos de mis pacientes en el Hospital Militar Central, han podido ver pues que con algunos de los niños de la época, en los años 80, he tenido una relación de 30 años. O sea que conozco a muchos de ellos desde muy pequeños, y como tenemos en el Hospital Militar Central este proyecto sobre el cual hemos publicado mucho, de todos los niños que han tenido o peso muy bajo o han sido prematuros, tenemos 530 de ellos, y este proyecto lleva tantísimos años. Pues muchos de esos niños, a los cuales les ha ido muy bien, también tienen ahora sus propios hijos. Entonces he podido como atestiguar qué es lo que sucede desde el momento del apego hasta la vida adulta y hasta el momento en que esos adultos a su vez se apegan también. Entonces, en estos 44 minutos que me quedan, les quiero contar. Esta es una foto, por ejemplo, del primer niño con el que me apegué yo, o sea, mi hijo mayor, y él, por ejemplo, ahora ya está haciendo también su propio proceso de apego con su hijo mayor. Entonces, es muy fascinante, digamos, también ver en la propia vida, digamos, como esa replicación de la situación. Entonces, para comenzar, les quiero como compartir una serie de definiciones. Primero, apego, y a diferencia de lo que, digamos, enseñábamos inclusive en la Clínica Montserrat, en el programa de psiquiatría hace 20 o 25 años, hoy sabemos que apego es un proceso psicológico con una base neurobiológica. Lo digo porque, digamos, en mi propio entrenamiento solo se hubiera dicho es un proceso psicológico, y hoy sabemos que es un proceso psicológico con una base neurobiológica. Y no solo vamos a hablar de neurobiología del apego, sino además de que es un proceso neuroendocrino con una base neurobiológica. O sea que
en 30 años, digamos, todo el concepto de apego se ha pegado pues una crecida enorme en términos científicos. Entonces, miremos qué sabemos hoy de apego. Sabemos hoy de apego que esto es un vínculo de carácter afectivo que se hace con una persona específica, y es muy importante declarar aquí persona específica, porque la persona específica puede ser la abuela, en el estrato 7 la niñera, no, es en serio, en el mundo de las médicas, quien cuida al niño. O sea, lo digo porque es un proceso muy serio, donde la figura de apego podría no ser la mamá o el papá del niño, ¿ok? Y por eso me parece importante señalar eso. Esa persona tiene que ser una persona persistente, fíjense esa característica tan importante, y se va convirtiendo en una persona significativa para el niño en su relación con ella. Y el niño lo va a expresar muy claramente en sus primeros meses de vida por su deseo de proximidad. Su deseo de proximidad, no solo el deseo de proximidad del adulto, el deseo de proximidad del niño, y se va a producir en un buen apego, estrés por separación. Esa evidencia, por ejemplo, la tienen nuestros colegas de pediatría, cuando les llevan un niño al pediatra a los 6 o 7 meses de edad y le dicen a la mamá que se siente mientras lo examinen. Un niño bien apegado va a pegar una pataleta buenísima, y la mamá, que es sana, se va a devolver donde el niño, y el pediatra va a reconocer que ese niño está muy bien apegado porque hay deseo de proximidad y estrés por la separación involuntaria. Buena parte de esto lo sabemos gracias a la literatura que nos dejó John Bowlby. Recuerden, John Bowlby, pues además no encontré la foto de su visita al Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, pero me hubiera gustado ponerla en vez de esta. John Bowlby realmente es una figura central en la psiquiatría del siglo XX. Ustedes recuerdan, a él le dieron pues una tarea muy importante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas en ese momento integraron a la ya existente Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud se hacía una pregunta en una Europa totalmente destruida, donde había muchas viudas, donde había ahora una época entre 1941 y 45 donde habían nacido muy pocos niños, y se sabía que tanto en Europa como en Estados Unidos iba a darse este fenómeno que hoy se conoce como los baby boomers, o sea, todos los niños nacidos entre el 45 y 49. Y la gran pregunta que se hacía Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, es: con una necesidad de que las mujeres trabajaran en la reconstrucción del continente destruido, si era correcto o no entregar a los niños recién nacidos a guarderías infantiles, y si entregarlos a guarderías infantiles mientras las madres trabajaban era sano o no para esos niños. Y esta era la pregunta central que le hicieron a John Bowlby en 1945, finales del 45, y a partir del 46 John Bowlby se puso a la tarea de analizar esa situación. Para beneficio de los residentes les quiero contar que John Bowlby produjo su primer reporte de ese trabajo de investigación en 1953, ¿ok? 7 años después. Lo digo porque esta fue una investigación muy seria que dejó algo muy serio escrito, pero le tomó 7 años producir un primer resultado con seriedad a un investigador maravilloso. Entonces, lo digo porque a veces nos exigen pues resultados rápidos de nuestras investigaciones, y creo que si queremos hacer una investigación profunda, pues va a tomar mucho tiempo hacerla, para hacerla seriamente. Y lo que es además más maravilloso después de eso, después de 1953, en 1973, fue cuando revisó sus datos del 53 y produjo estos 2 grandes libros de vínculo y separación que nosotros utilizamos en nuestra docencia, ¿ok? O sea que
Toda esta investigación tomó 27 años, pero dejó algo plasmado que tiene gran significado para nosotros. Y dentro de ese proceso produjo este concepto de base segura. Y el concepto de base segura lo trajo del elemento cultural en Gran Bretaña, donde ustedes saben uno de los juegos más importantes es cricket, el equivalente en Estados Unidos al béisbol, donde cuando uno toca base está seguro. ¿Recuerdan ese concepto, no? Cuando jugaban cuclí, etc. Ok, bien, entonces ese concepto de base segura lo desarrolló Bowlby para decir, cuando ese niño está con su mamá, ese niño entonces encuentra en esa mamá elementos de empatía, de sensibilidad, de responsabilidad, de disponibilidad, pero lo más importante que encuentra es el elemento de validación. Y el elemento de validación es el elemento auditivo esencialmente de una mamá que cuando oye a su hijo llorar dice algo le pasa, y además recuerden que reconoce desde muy temprano uno de los llantos, o el llanto de hambre, o el llanto de incomodidad, o el llanto de enfermedad, o el llanto de desespero. O sea, que una mamá sin ningún entrenamiento etológicamente reconoce de qué llanto se trata. Uno empieza, cuando uno es una mamá y un papá primíparo, a preguntarse, oye, ¿por qué está llorando? Pero después de unas semanas, uno sabe por qué está llorando, porque uno comienza a validar esos elementos del llanto. Y eso encontró Bowlby para construir la base segura. O sea, bebé llora, mamá responde. Y mamá responde acertadamente, bebé se siente más tranquilo y el proceso de apego se da más tranquilamente. Entonces él dice, la base segura es lo que le permite al bebé no solo sobrevivir, sino además una vez que comienza a gatear, explorar el entorno y con todas las vulnerabilidades propias de un bebé, esas respuestas al test que ese bebé va a vivir van a estar validadas por esta mamá, que si uno tiene un bebé que se cae y se cae por la escalera 2 o 3 escalones, entonces hay una mamá ahí detrás que dice, no te pasó nada, vamos a ver cómo se hace la próxima vez, tal vez le enseña a cómo subir y bajar esas escaleras gateando, pero hay una mamá que valida eso que acaba de suceder. ¿Cómo sabemos algo de neurobiología de esto? Lo sabemos porque hay especies que se parecen a nosotros en la naturaleza. Y hay sobre todo una especie que tiene conductas sociales y parentales similares a la nuestra, que es además una especie que también es monógama, y esa es una especie que pertenece a un roedor que se llama Microtus octobaster. Este es un roedor supremamente interesante, donde la pareja se aparea una sola vez y tienen pues cantidades de hijitos, y cuando el varón de esta pareja queda viudo, nunca más busca otra pareja, se queda viudo hasta la muerte. En cambio ella inmediatamente sale a buscar otra. O sea, fíjense cómo se parecen a nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Es una especie súper interesante. Este es un animal tan interesante que vive solamente en lo que es la antigua República Checoslovaca y el estado de Colorado y Wyoming, y este es uno de ellos parado en mi mano. O sea, porque es realmente un animalito absolutamente pequeño, hermoso, y que nos ha dado realmente mucho conocimiento sobre el proceso de apego. Aquí en su nido, y si uno mira ahora lo que hemos obtenido del conocimiento neuroendocrinológico de acá, simplemente para recordarles, recuerden que hay unas hormonas no peptídicas en este proceso de apego, que son la oxitocina y la vasopresina, y unas que son las catecolaminas, particularmente el cortisol. Y estas son las 3 hormonas más importantes que vamos a mirar ahora en el proceso de apego. O sea, oxitocina, vasopresina, cortisol. Recordemos cuál es su función, son neuromoduladores, ¿ok? Eso hace 30 años no lo sabíamos. Estas hormonas son
memorizadoras además, ya les voy a mostrar cómo funciona eso, y tienen además una cuestión que es maravillosa, y es que oxitocina es una hormona receptívica que solo se transcribe después de la gestación y que se secreta a través de la leche materna. O sea, esa leche materna de la mamá biológica es distinta a la leche que viene en tarritos producidas por Wyeth, Abbott o cualquiera de las otras empresas, ¿sí? Porque ellos todavía no han podido ver cómo químicamente le ponen oxitocina a esa leche, sin embargo ya están en el proceso de estudiar cómo hacerlo, porque la oxitocina es centralmente importante en el proceso de apego. ¿Y cuál es la función de la oxitocina? La función de la oxitocina es reorganizar el bulbo olfatorio. Y recuerden que ese es el primer nivel sensorial que tiene el bebé con la mamá. O sea, hoy en la ginecología, en la ginecobstetricia, lo primero que hace una obstetra año 2018 es coger a ese bebé y ponérselo encima de la mamá. No por la cuestión táctil, sino por la cuestión olfatoria que se da ahí. Por eso, digamos, uno le recomienda a mamás de bebés recién nacidos que ese no es el momento, en el primer, segundo mes de ese bebé, de ir a cambiar de perfumes, de jabones, etcétera, sino de mantenerse en la medida de lo posible con los mismos productos que ha venido utilizando, porque esto es lo primero que sucede ahí. Y lo otro es que tiene función a nivel del sistema límbico, donde arranca a cambiar la población de receptores y por lo tanto de memoria. O sea que también uno de bebé lo primero que hace es memorizar esos elementos olfatorios y probablemente táctiles muy prontamente también. Y recuerden pues los que no son médicos o que no están en el campo de la salud, el bulbo olfatorio queda pues en el área frontal del cerebro, esta es pues bajo microscopía electrónica, pero lo más interesante es que la oxitocina tiene un proceso entonces en lo motivacional y en el elemento consumatorio de la situación de apego. Freud estaría absolutamente fascinado hoy en día con esto, porque los receptores de oxitocina en el cuerpo humano están localizados en estos tres sitios. Imagínense, aquí hay una absoluta conexión histológica entre cerebro, glándulas mamarias y útero. Estaría absolutamente fascinado, digamos, desde la neuropatología, encontrar hoy en día esto en su teoría psicoanalítica. Absolutamente fascinante. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Trabaja sobre las células mitrales del bulbo olfatorio y ninguno de ustedes pasaría hoy el curso de anatomía si le preguntara cuáles son las áreas de las células mitrales del bulbo olfatorio. Pero vean este nivel de especificidad que tiene, ¿ok? Para reconocer diferentes aromas, motivo por el cual ese bebé recién nacido de 4 días de edad, cuando lo coge su mamá, está tranquilo, y cuando lo coge la tía, se intranquiliza, porque con la tía el olfato registra que es distinta y lo registra también con la cuestión táctil. Y ahí los llevo a estos experimentos fascinantes de David Stein, quien es la persona que recogió el puesto de Jean Piaget en la Universidad de Ginebra en psicología infantil y que es profesor de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Ginebra. David Stein tiene estas investigaciones maravillosas con bebés recién nacidos en donde los expone a las mamás en términos de tacto, de olfato, de lo visual, de lo gustativo y en lo auditivo, porque recuerden que conos y bastones maduran en la 3ª semana, ¿ok? O sea que uno realmente durante las primeras 3 semanas solo registra en términos de tacto y olfato, y lo que David Stein hace es que pone a estos bebés en situaciones donde no ven a sus madres y pone a diferentes señoras a coger a su bebé y alzarlo, y cuando este bebé registra a su propia mamá, la reconoce de espaldas a la mamá simplemente por la cuestión táctil, o les pone los pechos de diferentes señoras y cuando llega
a la mamá, entonces realmente este bebé ya ha aprendido quién es su mamá. Simplemente para que vean dónde actúan oxitocina, vasopresina y cortisol. En estas áreas tiene todo función. O sea, se encargan de que en cada una de estas áreas del cerebro se den estos procesos. Audición, lo visual, lo olfatorio, o también, fíjense, en locus cerúleos, todo lo que tiene que ver con aprendizaje y lo que es para nosotros en psiquiatría absolutamente fascinante, desde el principio, en amígdala, todo lo que tiene que ver con repetición y condicionamiento. O sea que la amígdala es este órgano, pues, donde uno oye la voz de la mamá e inmediatamente dice, ah, esa es ella, esa es la que va a venir, ¿no? La que dice desde la cocina, ¿por qué llora mi bebé? Ah, y uno inmediatamente ya puede empezar a calmarse porque quiere decir, está ahí, solo por lo auditivo. O si viene y lo toca a uno, la amígdala dice, ah, esa es la misma, ¿no es cierto? Entonces es absolutamente fascinante. Coros y bastones maduran en la tercera semana, y entonces este es el motivo por el cual uno le dice a la mamá que ahora se está fotografiando frecuentemente con su bebé, no vaya a cambiarse esa capul, porque el bebé en la tercera semana registra la silueta, registra las cejas y registra la boca, y registra la distancia entre las cejas y el cuero cabelludo. Y entonces si esta mamá se quita el capul o ahora decide poner, cambiarse peinado, pues esa mamá visualmente cambia, ¿ok? Entonces es súper importante. Solo para recordarles pues las estructuras de nuestras capas cerebrales y contarles que esto en Microtus ortogaster es una maravilla. Este es el Microtus ortogaster sacrificado, recién nacido, y estas células que están teñidas de verde y azul en la parte inferior son las células jóvenes que empiezan a desarrollarse inmediatamente después del nacimiento. Pero una cosa muy más fascinante, estas son las de la madre del recién nacido, y eso explica una cosa maravillosa en términos etológicos y de nuestra especie, y es por qué nosotros olemos a nuestros bebés. Es que piénsenlo por un momento, las de ustedes que han tenido la oportunidad con sus propios hijos. ¿Por qué nosotros, tanto las mamás como los papás, olemos a nuestros bebés? Y es porque apenas nacen, hacemos una repoblación de estas células. Entonces es absolutamente fascinante. Y entonces les echamos talco y les echamos aceite Johnson para niños o cualquier otra delicia de esas y nos las pasamos oliéndolos, ¿no? Y huelen delicioso, ¿sí? Y huelen delicioso, pero eso es parte. Y fíjense que muchos de nosotros además les damos besitos en las nalgas, ¿cierto? Y uno dice, quién sabe si esto es como de... No, les damos besitos en las nalgas porque eso es lo que etológicamente de ahí venimos, somos mamíferos, ¿no? Entonces lo hacemos correctamente. Y volvamos entonces un poco a lo psicológico y al concepto de apego y separación, y eso nos trae a René Spitz, ¿cierto? Y recuerden que René Spitz trabajaba pues como médico pediatra, había entrado en el mundo del psicoanálisis, se había no solo psicoanalizado, sino entrenado también como psicoanalista, y una de sus observaciones muy interesantes en los hospitales de niños tuberculosos en Suiza era lo siguiente, y es que los niños entraban en una situación muy curiosa cuando estaban hospitalizados. Esto es la pediatría de los años 50. No hay papás hospitalizados con sus niños, los niños están solos. Y René Spitz observa lo siguiente, que cada vez que vienen los papás de visita y se van, estos niños protestan, pero que después de la tercera semana dejan de protestar y comienzan a mostrar lo que él denominó como una desesperanza. O sea, ya habían aprendido a que sus papás no se iban a quedar, pero lo que vio aún más dramático después de la cuarta semana es que algunos de estos niños ni siquiera se ponían contentos cuando sus papás llegaban. Y entonces describió estas cuestiones y a la última de las fases le puso desapego, porque lo que le preocupaba, también desde su posición como psicoanalista,
era que estos niños estaban perdiendo el apego a los papás. Esto es lo que nosotros, los que trabajamos a nivel clínico, en un hospital general, con niños hospitalizados crónicos, con enfermedades crónicas, observamos. En la época en que estos niños no tenían las visitas de los papás, por ejemplo en los años 80 en el hospital militar, los que tenían hospitalizaciones crónicas, después de un rato, esa mamá llegaba, ni el niño se ponía contento, esa mamá se iba, y es como, aquí no pasó nada. Entonces se producía esta cuestión dramática del desapego. Hoy sabemos un poco más al respecto. Sabemos que los procesos de apego y separación se dan en buena parte por la adaptación, por el aprendizaje por repetición. Insisto, yo lloro, mi mamá viene. Eso me enseña a que puedo diferenciar la situación entre amenazante y no amenazante, porque si lloro y mi mamá no viene, algo muy malo está pasando, ¿no? Y si lloro y la que viene es mi abuela, eso no es suficiente. Entonces yo comienzo a diferenciar entre lo que es tranquilizante y lo que no es tranquilizante. Entonces hay apegos que son no amenazantes, y los apegos que no son amenazantes son placenteros, y cuando los apegos son placenteros, el metabolismo obviamente es anabólico, hay aumento de energía y los niños crecen. Y cuando los apegos son amenazantes, entonces el metabolismo es catabólico, se gasta energía, y es lo que los pediatras y nosotros en nuestro campo de psiquiatría infantil conocemos como falla del Medero. La falla del Medero es una falla en el proceso de apego y por lo tanto de la alimentación y crecimiento de los niños. O sea, tenemos muchísima evidencia de lo que pasa cuando el apego es catabólico. Todo esto, como les decía, lo mira entonces David Stern en Suiza y en Nueva York, y hace todos estos estudios maravillosos registrando frecuencia respiratoria, tensión arterial y frecuencia cardíaca en los niños. Y es súper fácil de hacer, obviamente. Si ustedes miran los videos, los de ustedes que tienen la afición de mirar algo en YouTube, van a encontrar pues unos videos maravillosos de esto. Entonces ya les decía, succión con oxitocina, y esto lo que produce entonces la oxitocina es tranquilidad, placer y deseo social. Eso ya lo han descubierto las casas farmacéuticas, motivo por el cual, por ejemplo, hoy en fobia social, en autismo y en todas las entidades que tienen problemas de socialización, ya tenemos el producto de oxitocina en los mercados americanos, en las más diversas formas, valga la pena decir, porque tenemos la oxitocina producida por casas farmacéuticas alopáticas, pero también tenemos oxitocina producida por casas farmacéuticas de lo que en Colombia se denomina medicina alternativa. Entonces ya hay oxitocina en el mercado y hay bastante evidencia de que oxitocina es lo que se podría denominar una hormona prosocial. Cuando tenemos entonces oxitocina se produce pues esa vasodilatación y bradicardia y ese tono vagal aumentado, que es lo que las mamás consideran de tener ese niño cómodo. Ustedes saben, el niño incómodo es justamente lo que en pediatría hoy se denomina stiff baby, y es una cuestión muy preocupante para esas mamás cuyos bebés no se dejan acomodar, acicalar, recoger de esa manera, y el niño que es tan duro como una muñeca Barbie es un niño preocupante para esa mamá en términos de su proceso de apego. Entonces, por eso esto es tan importante. Entonces, volviendo atrás un poco a lo que es apego amenazante, recordemos que bajo apego amenazante, cuando los niños están, por ejemplo, solos, como en un orfanato, por ejemplo, o cuando los niños tienen una mamá con una depresión postparto muy seria, que no responde a la situación, entonces se produce liberación del CRF a nivel del núcleo paraventricular, se aumenta la ACTH, se hipersecreta entonces cortisol, hablábamos pues de oxitocina, vasopresina, esto es ahora el cortisol. Si a los 21 días el aumento de cortisol persiste, la ACTH entonces se disminuye y
desaparece la base segura. Y fíjense, esta es la investigación neurobiológica de lo observado por René Spitz. ¿Sí? René Spitz decía, a los 21 días, tercera semana, pasa algo muy, muy extraño. Entonces, ¿qué sucede con los niños deprivados? Los niños deprivados se disregulan en su apetito, en su temperatura y en su sueño. Y si quieren ver unos videos bien dramáticos de eso, métanse en YouTube otra vez y miren los huerfanitos de Rumania, los que cuando Ceausescu cayó del poder, todo el mundo salió huyendo, pero dejaron a los huerfanitos en los orfanatos y después las fuerzas de la Unión Europea, cuando los encontraron a estos niños en deprivación, y lo que encontraron fue unos niños llenos de estereotipas motoras, autoagresión y movilidad. Algunos de estos videos son muy dramáticos porque los niños les crecieron las uñas y se rasgaron las córneas, o sea, fue realmente pues una cosa muy muy dramática lo que sucedió en ese pues horrible experimento naturalístico. Y tenemos otra evidencia muy interesante de eso, que son las experiencias de Harry Howell. Para los que recuerdan esto, saben que hoy ningún comité de bioética daría un permiso de hacer un experimento así, pero lo que hizo Harvey fue esencialmente coger monitos de la misma especie, dejar algunos con su mamá, dejar otros con una mamá artificial mullida y caliente o calurosa, y un tercer grupo con una mamá de alambre también calurosa. Y lo que querían ver esencialmente, y esto es en épocas de John Bowlby, valga la pena decir, como colega de trabajo, de John Bowlby, lo que querían ver es si alimentar a los simios era suficiente para que sobrevivieran. Eso era esencialmente el proyecto, porque esto estaba íntimamente ligado a la cuestión de la guardería infantil. La guardería infantil no se iba a encargar de cuidar a estos bebés mucho más allá de alimentarlos. Entonces la pregunta era una pregunta muy seria en términos de investigación. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no? Se murieron los simios de las mamás de alambre primero. Después se murieron los simios de las mamás mullidas, calurosas. Y nunca se murieron los niños de las mamás. Motivo por el cual quedó muy claro que alimentarlos no era suficiente, que se necesitaba una mamá a bordo y que calor tampoco era suficiente. O sea, que meterlos en cobijas deliciosas, en camitas cómodas, etcétera, etcétera, no era suficiente. Estas mamás les proveían sonido, les proveían algo táctil, les proveían algo olfatorio, y obviamente y lo visual, y en esa medida esos bebés sobrevivían. Ninguna de esas mamás les daba la leche a sus bebés. La leche fue muy bien estudiada, la leche que recibieron los tres grupos fue exactamente la misma de manera artificial. O sea que lo que hizo la diferencia fue tener mamá. ¿Ok? Muy importante la investigación. Entonces se sabe que abandono social por parte de la mamá produce lo que nosotros llamamos depresión, o Spitz denominó depresión analítica, y sabemos que cuando un bebé está ansioso se disminuye su nivel de exploración del medio. Eso lo sabemos todos los papás cuando hemos tenido la oportunidad de ver bebés ansiosos, pegados de la falda de la mamá, del pie de la mamá. Chino ya sabe gatear, pero no sale a gatear, porque está muy ansioso para explorar el mundo que le rodea. O sea, esa base segura tiene un problema. Una investigación fascinante en ese sentido de cómo funcionamos cerebralmente con nuestros bebés es una investigación de la Universidad de Colorado en Denver. Lo que hicieron fue esto: cogieron mamás que tuvieron depresión postparto, cogieron mamás que no tuvieron depresión postparto, cogieron bebés de esas mamás con depresión postparto y bebés de las que no lo tenían, y a todas estas mamás y a sus bebés les hicieron registros encefalográficos cuando los bebés lloraban. ¿Ok? Entonces hay una mamá depresiva oyendo a su bebé llorando, hay un registro encefalográfico en simultánea, y hay otras mamás de bebés cuyos electroencefalogramas también se están haciendo, son mamás que no tienen depresión. Y le dan el grupo de electroencefalogramas de las mamás a
electroencefalografistas que no, ciegos al proyecto, que no conocen el grupo y logran identificar cuáles son las mamás sanas y cuáles son las mamás con depresión postparto. ¿Y qué pasa con las mamás sanas? Con las mamás sanas es que cuando hay llanto intenso, la corteza cingulada anterior de la madre y la prefrontal de su bebé y del bebé sano y del bebé de la mamá enferma, todas están funcionando, pero la corteza cingular anterior de la madre depresiva no registra adecuadamente el llanto de su bebé. Entonces, simplemente para señalar acá, depresión postparto es importantísimo en el proceso de apego y nuestros colegas pediatras no la reconocen y los ginecobstetras tampoco, en buena parte por ignorancia, pero en buena parte porque su consulta ni siquiera atribuye que eso podría ser un problema y porque todos asumen que los blues después de dar a luz son normales y no lo son. Entonces, por ejemplo, en el estado de Nueva York, a partir del 2018, no sé si han visto esta noticia, es súper interesante, a partir del 2018 todos los pediatras tienen una escala de depresión postparto en su consultorio y la tienen que llenar obligatoriamente. Y todos los obstetras durante los primeros 90 días de control también la tienen que llenar. O sea, la gente se ha pillado que esto es un problema súper serio, no solo para las mamás, sino para el desarrollo de apego de los chicos. Entonces, fíjense, cuando a nivel de corteza prefrontal estamos absolutamente llenos de cortisol, se da este proceso de desaparición del crecimiento dendrítico, alteración y neurotrofía, atrofia dendrítica, muerte neural del hipocampo, se da este proceso que nosotros conocemos en nuestro campo como apoptosis, ¿ok? Simplemente para mostrarles la evidencia de lo que sucede en esto en Microtus autogaster. Este es un árbol, ¿verdad?, absolutamente normal en Microtus. Estos son los Microtus que no tuvieron mamá. Entonces fíjense la diferencia tan dramática que se da a nivel de crecimiento dendrítico entre los Microtus normales y los que no tuvieron la oportunidad de tener mamá. Estos son los expuestos a cortisol 21 y 28 días. ¿Ok? O sea que usted tiene una mamá con depresión y algo se le está dañando a usted, bebé, en su cerebro como consecuencia de eso. O sea que lo que dijeron Bowlby, Spitz, Harlow en sus investigaciones, hoy le tenemos pues un correlato neurobiológico maravilloso. Y otra de las compañeras de trabajo de John Bowlby fue Mary Ainsworth, una psicóloga pues súper creativa que trabajaba de la mano con él. Ustedes ven, ambos están tocando la frente, ¿cierto? Pero quiero decir, esta era gente que pensaba, ¿ok? Y gente muy creativa que decía, tenemos que resolver un problema que es súper grande. Y Mary Ainsworth se le ocurrió ir construyendo una cuestión que se llamaba Adult Attachment Theory. Ustedes lo pueden buscar en internet y lo pueden leer. Y los que de ustedes tienen la suerte de tener a sus mamás todavía, una vez que lo llenen y vayan donde sus mamás digan, oiga, el apego contigo tuvo estas características, su mamá va a estar absolutamente sorprendida de las memorias que usted tiene de apego que usted creía que no tenía. Y la idea es llenarlo sobre la naturaleza de lo que usted cree. Fíjense, cosas muy básicas. Ustedes recuerdan que la mejor cama para mejorarse cuando ustedes estaban enfermos de niños era la cama de sus papás. ¿Y por qué la cama de sus papás? No solo por las cobijas y todo eso que tenía, el olfato que tenía esa cama era distinto a la suya. El calor que tenía esa cama era distinto con la suya. Acostarse con esa mamá con ese calor era distinto a estar acostado solo. O sea que había una cantidad de cosas que le removían a uno esa memoria de su mejor época de apego. Entonces van a ver que cuando ustedes lo llenen, el discurso que ustedes van a tener es absolutamente coherente con la experiencia que tuvo su mamá. Y ella se inventó, Mary Ainsworth, esta prueba, que es muy interesante para estudiar apego, que es lo que se llama la prueba del extraño,
Y en esta prueba del extraño lo que hizo Mary Ainsworth es que se construyó un consultorio pues, muy parecido al que nosotros tenemos en el militar, de 3 metros por 6 metros, o sea, con 6 metros de distancia, y lo que hizo ella fue lo siguiente. La madre se sienta en el consultorio con su bebé, hay una cantidad de juguetes, el bebé ya tiene que poder gatear para poder llegar a los juguetes. Entonces el bebé ve estos juguetes de colores maravillosos, se pone a jugar con ellos y dejan a esta mamá durante unos 3-4 minutos con este bebé, y de pronto a la sala entra una persona que el bebé jamás había visto. Por eso se llama la prueba del extraño, o stranger. Llega la persona, que es la de la S, está sentada junto a la puerta, se sienta ahí en total silencio durante 3 minutos. La mayoría de los bebés paran de jugar, se sienten amenazados. Algunos van donde la mamá, todos la miran. Si la mamá no reacciona, quiere decir tranqui, y si se puede estar tranqui, puedo seguir jugando. Lo más dramático es que 3 minutos después, la mamá tiene la orden de levantarse y salir por la puerta y dejar al bebé solo con el extraño. Bebé que se respeta y está bien apegado, entra en pataleta total, se va gateando a la puerta, trata de abrirla, o algo hace, pues, y si tiene 1 año, año y medio, hace lo mismo, y le dan 3 minutos, que parecen 3 siglos. Después de 3 minutos, la mamá vuelve y entra, silenciosa, se sienta en su asiento, no le dice nada a su bebé, y simplemente se sienta ahí. Y bebé que se respeta, coge y busca a esa mamá, si se puede levantar, se agarra duro, si no se agarra ese pie, de la falda, lo que sea, pero otra vez no me va a pasar, ¿no? O sea, ese es el bebé bien apegado. Pero, oh sorpresa, hay unos bebés que la mamá se va y el chino no para de jugar, que la mamá vuelve y el chino ni siquiera se la pidió, etc. Entonces Mary Ainsworth empezó a mirar esta cantidad de bebés con ese tipo de situación y dijo, tenemos una prueba para medir apego. O sea, tenemos una forma objetiva de medir qué tan bueno o qué tan malo es el apego. Y entonces, con Bowlby, empezaron a diseñar una manera de definir apegos. Y encontraron que así como la mayoría de nosotros, los apegos son en su mayoría pues 100% seguros, y seguramente así fueron los nuestros también. Pero encontraron también algo que se llamaba un apego indiferenciado, y ese apego es un apego donde los niños tienen eso que se denomina promiscuidad social, que tienen como un elemento contrafóbico, ya lo voy a explicar, con falta de referencia social y falta de autoprotección. Este es el bebé que tuvo su compañera de curso y que usted llega y la saluda después de que el chino tiene 6, 7, 8 meses de edad, y usted llega allá y dice, oiga, qué niño tan lindo, ¿me permites alzarlo? Y el chino se deja alzar y usted dice, ay, me lo llevo, está tan lindo, y usted arranca con él y el chino arranca con usted, y el chino no voltea a mirar a la mamá, y usted arranca con él para el jardín, y ahora ya usted tiene un niño de 9 meses de edad en sus brazos y tiene más de 6 metros de distancia de la mamá, y ese bebé no se ha movido. ¿Por qué se llama contrafóbico? Porque ellos le pusieron a eso la idea de que debería ser fóbico a usted, o sea, ese bebé no le debería gustar estar con usted, y puede que su compañera del curso diga, ay, es que tú sí tienes mucho talento con los niños, carreta. El bebé está mal, ¿ok? El bebé tiene lo que se llama promiscuidad social, tiene un riesgo además, cualquiera lo puede levantar y llevárselo sin que grite y llore, no, en serio, es una forma de riesgo. Tiene falta de referencia social, no distingue entre quién es amenazante y quién no se autoprotege. Ese es un apego indiferenciado. El otro es el apego exagerado. Ese bebé no se deja retirar de la mamá. Ese bebé muestra ansiedad ante cualquier situación novedosa.
es muy preocupante. La mamá la lleva a la casa de la abuela y ese bebé llora en exceso. Está todo el tiempo tensionado, suspicaz de que algo va a pasar, exagera demasiado ante la separación de esa mamá. Entonces todo el mundo dice, no, es que ese niño adora a su mamá y ella lo adora a él. No, ese bebé lo que tiene es un apego que se denomina exagerado. Ese apego está contaminado de ansiedad. ¿Ok? Contaminado de ansiedad. Después está el apego inhibido, que es este apego donde los niños son excesivamente complacientes. Este es el típico apego que se daba en el hospitalismo de René Spitz, que nos encantaba como estudiantes de medicina a nosotros porque era el bebé que se dejaba hacer una punción lumbar sin protestar, pasar una sonda nasogástrica sin protestar, retirarse de la cuna sin protestar. Ese es el bebé maravilloso para el estudiante de medicina, pero ese es un bebé que está muy enfermo, porque tiene un apego inhibido donde no se protesta, donde no se cuida suficientemente a sí mismo y donde es, insisto, excesivamente complaciente a los visitantes de la casa de la señora con su bebé de 6-7 meses de edad. Les encanta, porque es complaciente. Todos le pueden dar de comer, ¿sí? Todos pueden hacer con él lo que quieran. Ay, ¿puedo bañarlo? Es que desde que mi hijo tiene 17 años, ya no se deja. Pero, ¿puedo bañar el tuyo? Sí, entonces la mamá se va a la cocina y prepara algo de comer mientras el extraño está bañando al bebé. ¿Okay? Este es otro tipo de apego dificilísimo. El otro es el apego agresivo con el rechazo de la figura primaria de apego. Y esto lo declaran algunas mamás y es muy, muy preocupante en términos psicoterapéuticos, porque estos son bebés, por ejemplo, que muerden el seno permanentemente, pero también muerden a la mamá. La mamá dice, por ejemplo, me aruña, ¿sí? En la clínica Barraquer tienen bastante experiencia, por ejemplo, de niños que han rasguñado los ojos de las mamás como consecuencia de ese tipo de agresiones, y son bebés que son claramente oposicionales. La mamá los acuesta a dormir, el bebé no se duerme, la mamá le va a dar comer, el bebé no come. Y recuerden que dormir y comer son las cosas primarias en esa infancia. Y esas mamás hablan de esos bebés en pediatría. Esos son los capítulos que uno encuentra en los textos pediátricos como los bebés difíciles. Los bebés difíciles son en esencia bebés de apego oposicional. Y después está el apego dramático con reversión de roles. Y es este apego que uno encuentra ocasionalmente en psiquiatría, donde los niños se han parentificado. Los niños son los que cuidan a los papás. ¿Sí? Esto es un drama importantísimo, porque estos niños, por ejemplo, limitan su propia exploración de la vida, porque tienen que estar con las mamás, porque estas mamás necesitan a ese bebé adultizado. Entonces, andan permanentemente en la excesiva, y con muchos de ustedes que estuvieron en residencia rotando conmigo, recuerdan, por ejemplo, de una mujer esquizofrénica crónica que teníamos con sus 2 hijas muy sanas, pero sus 2 hijas muy sanas cuidaban a la mamá. O sea, estas niñas a los 10 y 12 años de edad parecían unas adultas porque habían hecho justamente este apego con reversión de roles. Y pueden imaginar ustedes cómo estos tipos de apego definen características de personalidad. Entonces, concluyamos. El apego es delicado psicológicamente, eso ya está pues muy claro. Estructura elementos de la personalidad. Y entonces lo que es interesante es que si uno le da seguimiento a esos procesos de apego a través de la vida y no ha tenido oportunidad de intervenirlos, es cuando uno, por ejemplo, oye en la consulta de chicos de 15, 16 y 17, como, aquí me suena como que vamos para una personalidad antisocial, aquí como que tenemos muchas características de limítrofe, aquí como que tenemos esa explosividad típica de otras personalidades, y va uno diciendo como que la cosa es así. Digamos, la evidencia que uno empieza a tener en la experiencia psicoterapéutica es que en algunas ocasiones
a pesar de unas psicoterapias muy bien dadas, muy intensivas, muy juiciosas, donde tanto el paciente como el psicoterapeuta han estado juiciosísimos en el proceso, al otro lado, en la vida adulta, tenemos un trastorno de personalidad. ¿Ok? O sea que es muy importante qué tan implicado está este proceso de apego en ese crecimiento, porque le da a uno desde el principio un modelo de trabajo interno con exploración del medio. Entonces, está claro que es un proceso que incluye lo endocrino, lo anatómico, lo funcional, lo emocional y lo cognitivo, que es un proceso de dualidad, de mutua dependencia, motivo por el cual en el 6 y 11 algunos de nosotros hemos insistido en que debe haber lo que se llama patología dentro del análisis de las patologías, lo que se va, espero yo, a denominar patologías relacionales, o sea, patologías entre la madre y su hijo, que tienen que requerir entonces de un proceso psicoterapéutico no solo del niño, sino de la madre del niño, y tal vez también diádicamente, donde se producen modificaciones internas. Entonces, decía yo, es un proceso pues delicado biológicamente. Si quieren alguna referencia sobre este tema, me pueden escribir y yo con mucho gusto se las hago llegar, y les agradezco la atención que han puesto.